¿Alguna vez has notado cómo, a veces, el aire parece volverse pesado incluso antes de que alguien decir algo? Como si la tensión llegara primero, y las palabras después. Quizás ya hayas experimentado esto hoy. Una conversación que empezó sencilla y, de repente, algo cambió. El tono, la mirada, el silencio que aprieta tu pecho. En esos momentos, la mente se apresura a encontrar la frase adecuada. Algo que calme, algo que resuelva, algo que impida la explosión. Pero cuanto más intentamos controlar el momento, más se nos escapa de las manos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una frase tan simple, tan silenciosa en su poder, que es capaz de calmar a casi cualquier persona, incluido usted, incluso en los momentos más oscuros? ¿Tenso? No es una frase convincente, no es un consejo, no es una explicación. Una frase que no afronta, no corrige, no discutas. Actúa como el agua cuando encuentra una piedra en su camino. No presiones, no discutas. Simplemente se contornea y, sin embargo, se transforma. Lo curioso es que esta frase no fue creada para resolver conflictos. Nació para disolver la tensión antes de que exista el conflicto. Porque la mayoría de las discusiones no nacen de las palabras. Surge del estado interior del hablante, y, más aún, de quienes escuchan. Vivimos en un mundo ruidoso por dentro. Incluso cuando afuera todo está en silencio, hay multitud de pensamientos luchando para atención. Defensas levantadas. Miedos ocultos. Orgullo silencioso. Cuando dos mentes se encuentran así, cualquier frase se convierte en una chispa. Por eso, intentar ganar una conversación casi siempre cuesta la paz. Por eso, explicar demasiado tiende a empeorar las cosas. Y por eso, a veces, una sola frase dicha en el momento justo lo cambia todo. Pero aquí está el punto más importante, y casi nadie habla de ello. Esta frase no funciona porque es inteligente. Funciona porque alinea lo invisible. Ella no solo habla a los oídos, ella le habla al cuerpo, a respirar, al ritmo interno. A lo largo de este vídeo descubrirás cuál es esta frase. Pero, más que eso, entenderás por qué se calma al usarlo, y cómo dejar que transforme no solo las conversaciones difíciles, sino también la forma en que pasa los días. Si sientes que hay algo invisible que guía tus encuentros, tus conflictos, e incluso tus silencios, quédate aquí. Quizás lo que estás buscando no sea una respuesta, sino un espacio de calma donde por fin todo puede descansar. Casi nadie se da cuenta, pero la mayoría de las tensiones en la vida cotidiana no son causadas por grandes conflictos. Surgen de pequeñas fracturas invisibles, una mirada mal interpretada, una respuesta demasiado corta, un silencio que dura unos segundos más de lo esperado, y de repente algo cambia en el aire. Todavía no es ira, no es una discusión. Es solo una tensión sutil, como si el cuerpo entrara en estado de alerta sin preguntar. Permiso. Entonces la mente toma el control. Ella comienza a interpretar, juzgando, defenderse a sí mismo. ¿Por qué dijo eso? ¿Me está faltando el respeto? Necesito responder ahora. No puedo parecer débil. En unos momentos ya no estamos presentes. Estamos reaccionando a historias que creamos dentro de nosotros mismos. Lo curioso es que, la mayoría de las veces, la otra persona está pasando por el mismo proceso. Dos mundos internos ocupados intentando hablar a través de palabras sencillas. Es como intentar cruzar un río turbulento cargando vasos llenos de agua. Cualquier movimiento brusco se derrama. La vida moderna ha intensificado esto. Vivimos con prisas, acumulando estímulos, preocupaciones y expectativas. Entramos en conversaciones ya cansados, ya tenso, ya lleno. No es que la gente sea más agresiva, están más sobrecargados. Y cuando alguien que está abrumado siente que no está siendo escuchado, comprendido o respetada, el cuerpo reacciona antes que la razón. Cambios en la respiración. Los músculos se contraen. El tono de voz se eleva sin intención. A partir de entonces, el contenido de la conversación no importa. La tensión ya se ha apoderado del espacio. Quizás reconozcas esto en situaciones comunes. Una conversación familiar que termina en malestar. Un compañero de trabajo que responde enfadado. Un mensaje corto que parece demasiado frío.
No pasó nada grave, pero algo estaba fuera de lugar. El problema es que nos enseñaron a resolver todo con palabras. Explica mejor. Discutir más. Convencer. Como si la tensión fuera lógica. Pero la tensión no es un problema de idioma. Es un problema del estado interior. Cuando alguien está encerrado por dentro, ninguna frase sale entera. Golpea, se rompe y regresa como resistencia. Esta es la razón por la que discutir en el calor del momento rara vez funciona. Por eso, tener razón no trae la paz. Y es por eso que tantas conversaciones terminan con la sensación de que algo se ha perdido, incluso sin saber exactamente qué. Lo que se pierde no es el argumento, es la conexión. Hay un punto invisible en cada interacción humana donde todo sigue intacto. Antes de la defensa, antes del orgullo, antes de la reacción. Pero este punto guarda silencio, y casi nadie sabe cómo acceder a él. La mayoría intenta superar la tensión, aumentando el vuelo-fuego. Presencia imponente. Pocos se dan cuenta de que la tensión no requiere fuerza. Solicite aceptación. Y ahí es exactamente donde entra la frase que conocerás. Porque ella no intenta superar la tensión. Ella no intenta corregirla. Simplemente cambia el campo donde se desarrolla la conversación. En el siguiente momento comprenderás cómo el silencio, cuando se usa de la manera correcta, puede ser más poderosa que cualquier explicación. Y como a veces no es necesario crear calma. Solo necesita espacio para emerger. Hay una especie de silencio que resulta embarazoso. Y hay otro que da la bienvenida. Uno pesa, el otro alivia. Casi nadie aprende a notar la diferencia, porque crecemos creyendo que el silencio es ausencia, cuando en realidad es presencia en estado puro. Observa la naturaleza por un momento. Antes de que caiga la lluvia, hay un silencio en el aire. Antes de que el viento cambie de dirección, algo queda suspendido. No está vacío. Es preparación. Lo mismo sucede en las relaciones humanas. Cuando surge la tensión, nuestra primera reacción es llenar el espacio. Di algo rápido. Justificar. Explicar. Demostrar que tenemos razón. Pero las palabras lanzadas sobre un terreno conflictivo rara vez crean armonía. Se hunden. El silencio correcto, sin embargo, actúa de manera diferente. Él no interrumpe. Se abre. Hay un momento específico en cualquier interacción, breve, casi imperceptible, en el que la tensión aún no se ha solidificado. Es como vapor antes de convertirse en nube. En ese momento, cualquier intento de control endurece el clima. Pero una presencia tranquila lo suaviza todo. Este silencio no es pasivo. Él está atento. Es el silencio de alguien que toma aire antes de responder, de alguien que siente su propio cuerpo antes de elegir palabras, de alguien que se da cuenta de que lo que está en juego no es ganar la conversación, sino preservar la vínculo. Cuando alguien habla desde este lugar sucede algo curioso. El otro frena el paso sin darse cuenta. Sigue la respiración. Los hombros se relajan. No porque hubiera un acuerdo, sino porque el cuerpo reconoció la seguridad. Muchos conflictos persisten no porque sean complejos, sino porque nadie ofrece esta solución. Espacio inicial de calma. Todo el mundo quiere ser escuchado. Pocos quieren escuchar lo que hay detrás de las palabras. El silencio que desarma es el que dice, sin decir, estoy aquí. No hay ninguna amenaza. No necesitamos correr. Le recuerda al otro algo que estaba olvidado, que no estamos en peligro. Este tipo de silencio no es necesario. Irradia. Y surge de una simple elección. No reaccione inmediatamente. En un mundo que valora las respuestas rápidas, hacer una pausa parece una debilidad. Pero es exactamente lo contrario. La pausa es de dominio interno. Es elegir no dejarse llevar por la corriente emocional del momento. Se mantiene firme como una montaña mientras pasa el viento. Y cuando ese silencio madura lo suficiente, naturalmente se convierte en palabras. Pero palabras diferentes. Palabras que no confrontan, que no presionen, que no requieren. Palabras que avanzan lentamente. Es en este punto cuando la frase comienza a formarse. No como un truco, no como una técnica, sino como consecuencia de un estado interno alineado. No surge de la mente acelerada, surge del centro. Por lo tanto, dicho esto suena demasiado simple.
casi común, y sin embargo, toca algo profundo. Porque antes de que llegue, el terreno ya ha sido preparado por cierto silencio. En el próximo momento conocerás esta frase, pero no como una fórmula ya preparada. Lo sentirás nacer del mismo lugar donde nace la calma, y tal vez te des cuenta de que, en el fondo, no es la frase la que te calma, es el espacio que ella crea. Ahora que has notado cómo surge la tensión ante las palabras, es hora de entender que eso realmente cambia un momento difícil. No es convincente, no lo explica mejor. No está ganando la conversación. Lo que lo cambia todo es la interrupción del estado interno de defensa. Y la frase que hace esto es sencilla precisamente porque no intenta dominar la situación. No requiere una respuesta inmediata. Ella no acusa. Ella no lo corrige. Ella simplemente lo reconoce. La frase es: podría estar equivocado, pero quiero entenderte. Puede parecer demasiado común a primera vista. Y es exactamente por eso que funciona. Cuando alguien está tenso, el cuerpo automáticamente entra en modo de protección. La persona no escucha para comprender, escucha para defenderse. Cualquier frase que suene a ataque, juicio o certeza absoluta refuerza este estado. Pero cuando dices, podría estar equivocado, sucede algo raro. Desmantelas la expectativa de confrontación. El otro ya no necesita demostrar nada. No hay necesidad de dar explicaciones apresuradamente. No tienes que ganar. El cuerpo se relaja porque la amenaza desaparece. Y cuando lo completas con un «pero quiero entenderte», haces algo aún más profundo. Cambias el foco de la conversación. Deja de tratarse de quien tiene razón y pasa a ser una cuestión de conexión. Esta oración no funciona debido a las palabras mismas. Funciona porque reorganiza el campo emocional de interacción. Ella dice sin decir: no estoy aquí para atacarte. No estoy aquí para competir. Estoy aquí para escuchar. En momentos tensos, esto es raro. Y todo lo que es raro llama la atención. Imagina una discusión común. Dos personas hablando al mismo tiempo, interrumpiendo, aumentando el tono. De repente, uno de ellos se detiene. Respirar. Y dice con calma: podría estar equivocado, pero quiero entenderte. El ritmo cambia. Aparece el silencio. No un silencio pesado, sino un silencio de reorganización. La otra persona, aunque todavía esté enfadada, siente algo diferente. No es un acuerdo. Es espacio. Y el espacio es todo lo que la tensión necesita para disolverse. Aquí hay un punto importante. Esta frase no debe decirse de forma automática ni estratégica. Si se utiliza como técnica vacía, pierde su fuerza. Tiene que venir de un lugar real. Incluso si no estás de acuerdo. Incluso si crees que tienes razón. Porque el objetivo no es renunciar a tu puesto. Se trata de calmar el terreno para que sea posible cualquier diálogo verdadero. Mucha gente confunde la calma con la sumisión. Pero la calma es dominio. Cualquiera que pueda decir podría estar equivocado, sin ironía, demuestra fortaleza interna. Demuestra que no necesitas el conflicto para afirmarte. Y eso desarma. En situaciones cotidianas, esta frase funciona en diferentes niveles. En una conversación familiar, rompe viejos ciclos de discusión. En el trabajo, reduce la resistencia inmediata. En las relaciones, crea seguridad emocional. Y hay un detalle aún más poderoso. Cuando usas esta frase constantemente, algo cambia en ti también. Empiezas a escuchar realmente. Empieza a notar matices. Empieza a responder de forma más consciente. La tensión deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que sabes cruzar. Si esta idea te resuena en este momento, presta atención. Este reconocimiento interno es una señal de que algo ya ha comenzado a reorganizarse. En el siguiente bloque, entenderás por qué esta frase funciona tan profundamente en nivel humano, emocional e incluso físico, y cómo conecta con una forma más serena de vivir la vida, incluso cuando todo a su alrededor parece estar fuera de control. Para entender por qué esta frase funciona tan bien, debemos mirar más allá de las palabras. El efecto real no ocurre en la mente racional, sucede en el cuerpo. Siempre que alguien se siente amenazado, aunque sea de forma sutil, el cuerpo reacciona antes de hacerlo. Pensamiento. La respiración se vuelve corta, los músculos se contraen, el corazón se acelera ligeramente. En este estado, nadie realmente escucha. La persona simplemente se prepara para defenderse.
La frase «puedo equivocarme, pero quiero entenderte» interrumpe este proceso desde el principio. Comenzar. Envía una clara señal de seguridad. Y la seguridad es lo que permite que el cuerpo se relaje. Cuando el cuerpo se relaja, la mente lo sigue. Por eso esta frase te calma incluso en situaciones tensas. No intenta resolver el problema de inmediato. Primero regula el estado interno. Este es un punto del que casi nadie se da cuenta. Antes de que pueda tener lugar cualquier conversación difícil, las personas deben sentirse seguras. Sin esto no hay diálogo. Solo hay un intercambio de defensas. Al admitir la posibilidad de estar equivocado, le quitas peso a la disputa. No estás diciendo que el otro tiene razón. Es decir, que la conversación no es un campo de batalla. Esto lo cambia todo. La mayoría de la gente vive en alerta constante. En el tráfico, en el trabajo, en casa. Hay un sentimiento permanente de que necesitas protegerte, justificarte, posicionarte. Cuando alguien rompe este patrón, el impacto es inmediato. La frase crea una pausa interna, una pequeña grieta por donde entra la calma. Otro factor importante es el ritmo. Esta frase automáticamente ralentiza la conversación. Ella no pide una respuesta rápida. Ella no presiona. Ella invita. Y las invitaciones son diferentes a los pedidos. Cuando alguien se siente invitado a hablar, en lugar de presionado, la postura cambia. El tono de voz es bajo. Las palabras se vuelven menos duras. Además, hay un efecto interno sobre quien pronuncia la frase. Al decir, podría estar equivocado, también disminuye el ritmo. Dejas de lado la necesidad inmediata de tener razón. Esto reduce la tensión interna. Y cuando estás más tranquilo, la otra persona lo nota, incluso sin entender cómo. La gente reacciona más al estado emocional de otra persona que a las palabras mismas. Si dices algo bien con tensión, genera resistencia. Si dices algo sencillo con calma, genera apertura. Por eso la misma frase dicha por alguien tranquilo o alguien enojado produce efectos completamente diferentes. Cuando esta frase se usa con presencia real, crea un ciclo positivo. Te vuelves más tranquilo, el otro se calma. La conversación fluye mejor. No significa que el problema desaparezca, pero ya no es una amenaza inmediata. Y esto permite algo raro. Piensa con claridad. Muchas personas creen que necesitan resolverlo todo cuando están estresadas, pero casi ningún conflicto se resuelve bien en este estado. La frase funciona porque pospone la confrontación y prioriza la conexión. Y sin conexión no hay solución duradera. Con el tiempo, quienes aprenden a utilizar esta postura comienzan a notar algo diferente en su propia vida. Menos discusiones largas, menos agotamiento emocional, menos arrepentimiento después de conversaciones difíciles, no porque los problemas desaparecieran, sino porque cambió la forma de afrontarlos. Esta frase no se trata de la otra, se trata de que elijas un camino más sereno. En el siguiente bloque, verás cómo aplicar esto de forma práctica en la vida cotidiana, en el trabajo, en casa, en conversaciones rápidas e incluso en situaciones en las que te apetece no tiene control. Porque la verdadera calma no depende de ambientes perfectos. Proviene de la forma en que te posicionas ante lo que sucede. Ahora llevemos todo esto a la vida real, tal como es. Prisas, exigencias, ruidos y poco espacio para respirar. Porque la verdadera utilidad de esta frase aparece en la vida cotidiana común, no en situaciones ideales. En el trabajo, por ejemplo. Reuniones tensas, plazos ajustados, gente defendiendo posiciones. Basta que alguien se sienta despreciado para que el clima cambie por completo. En estos momentos, la reacción más común es dar demasiadas explicaciones o callarse. Pero cuando notas que la tensión va subiendo y dices, con calma, puedo equivocarme pero quiero entenderte, cambias la dinámica inmediatamente. La conversación deja de ser una disputa por la autoridad y se convierte en un intercambio. Incluso si la otra persona se mantiene firme en su postura, el nivel de agresión baja. Y eso ya es una victoria. En casa, el efecto suele ser aún más profundo. Porque hay viejas historias, emociones acumuladas y expectativas tácitas. Las discusiones familiares rara vez giran en torno al tema del momento. Llevan capas.
Usar esta frase en un entorno así no borra el pasado, pero sí crea una brecha. Un respiro entre lo que fue y lo que aún puede ser. En las relaciones, funciona como un signo de madurez emocional. Demuestra que valoras la conexión más que el orgullo, y eso crea seguridad. Seguridad no significa estar de acuerdo con todo. Significa que otros pueden expresarse sin miedo a ser atacados. Incluso en conversaciones rápidas, esta postura marca la diferencia. Un mensaje mal interpretado, un comentario cruzado, una respuesta fría. En lugar de reaccionar, puedes responder simplemente, manteniendo el mismo espíritu que el frase. Reconocer que es posible que no hayas entendido todo. Abriendo espacio para aclaraciones. Esto evita conflictos que de otro modo escalarían innecesariamente. Pero quizás la aplicación más importante sea la interna. Puedes usar esta frase contigo mismo. Cuando notes que la mente corre, juzga y reacciona, puedes admitir internamente: tal vez no estoy viendo todo en este momento. Este reconocimiento reduce la rigidez interna. Y la rigidez es una de las mayores fuentes de sufrimiento. La vida moderna nos empuja hacia certezas rápidas, opiniones firmes, respuestas inmediatas. Pero la calma proviene de la flexibilidad. Cuando dejas de necesitar tener la razón todo el tiempo, algo se afloja por dentro. La ansiedad disminuye, el cuerpo se relaja, las decisiones se vuelven más claras. Con el tiempo, esta postura se vuelve natural. Empiezas a escuchar más, hablando con más intención. Elegir mejor cuando vale la pena insistir y cuando vale la pena ceder. Y lo más interesante es que la gente que te rodea siente esto, incluso sin saber explicarlo. Te conviertes en alguien con quien es más fácil hablar. Es más fácil estar en desacuerdo. Es más fácil vivir con él. Esto no es debilidad. Es estabilidad emocional. En un mundo inestable, esto es raro. Al practicar esta frase y el estado que la acompaña, no controlas a los demás. Pero tú controlas la forma en que atraviesas las situaciones. Y eso lo cambia todo. En el siguiente y último bloque cerraremos este viaje con una reflexión más amplia sobre cómo esta sencillez puede convertirse en una forma de vida, y cómo a veces lo que llamamos destino comienza con la elección de calmar en lugar de para reaccionar. A lo largo de este video te diste cuenta de que la calma no nace de controlar situaciones, ni el intento de predecir el comportamiento de los demás. Nace de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más profundo. La forma en que te presentas en el momento. La frase que cruzó este camino no es un truco de comunicación. Es un reflejo de un estado interno. Un estado donde no es necesario ganar para estar en paz. Donde no necesitas reaccionar para existir. Cuando eliges calmar en lugar de confrontar, sucede algo silencioso. La tensión pierde fuerza. El tiempo se ralentiza. El cuerpo encuentra descanso. Esto no significa que los problemas desaparezcan. Significa que dejan de mandarte. Muchos conflictos que parecen externos en realidad comienzan dentro. Apurado. En rigidez. En la necesidad de tener razón. Cuando esta necesidad se disuelve, surge el espacio. Y en el espacio surge la claridad. Poco a poco te das cuenta de que no necesitas frases elaboradas para superar los momentos. Difícil. Necesita presencia. Escucha real. De humildad interna. Esta postura transforma las conversaciones, pero también transforma las elecciones. Empiezas a responder menos por impulso. Llevar menos peso innecesario. Involucrarse solo en lo que realmente importa. Hay una fuerza silenciosa en quien sabe hacer una pausa. En aquellos que no se dejan arrastrar por la urgencia, el mundo emocional. En quienes entienden que la verdadera firmeza no está en endurecerse, sino en permanecer entero. Quizás, a partir de ahora, empieces a notar algo diferente. Momentos en los que antes reaccionarías, pero elegirías respirar. Situaciones en las que antes insistirías, pero eliges escuchar. Conversaciones que antes habrían terminado en agotamiento, pero que ahora encuentran un desenlace diferente. Esto no sucede todo a la vez. Es un camino, y todo camino comienza con una simple elección. Si esta reflexión tuvo sentido para usted, considere continuar caminando con nosotros a través de este espacio de silencio, presencia y reconexión. Suscríbete al canal y permite que estos encuentros formen parte de tu rutina interior.
Porque quizás lo que llamamos destino no sea algo lejano ni misterioso. Tal vez sea solo el resultado de las pequeñas decisiones que tomamos en momentos invisibles. ¿Y si en el fondo lo que llamamos azar es solo el susurro silencioso de algo más grande? ¿Guiarnos cuando elegimos la calma en lugar del conflicto?